Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la ponencia del tema número 16, el cual se titula El Estado Civil y la Capacidad como fuentes de conflicto de ley. Como ponentes tendrán a Keynis Márquez, Jairi Mararaque, Jesus Arellano, Mayri Angulo y quien les habla, Isamar Márquez. En el presente trabajo abordaremos el Estado Civil y la capacidad como fuentes de conflicto de leyes. Recordemos que un conflicto de ley es aquella concurrencia de dos o más normas cuya aplicación o cumplimiento simultáneo resulta incompatible o de difícil aplicación conjunta. En ese sentido, es la existencia de dos normas que regulan el mismo supuesto de hecho y que le imputan consecuencias jurídicas incompatibles. En este mismo orden de ideas hablaremos sobre la disyuntiva entre la nacionalidad y el domicilio en la fundamentación de la ley personal. Se realizará el estudio de la ley antes mencionada, pensamientos de distintos autores y por último daremos aportes importantes sobre el derecho venezolano y el derecho comparado. Sin más que hacer referencia, daremos inicio con la ponencia. El Estado Civil y la capacidad como fuente de conflicto de leyes. Los conflictos de leyes son aquellos que nacen de las diferencias que existen entre las legislaciones, es decir, es la coincidencia de dos o más normas jurídicas en el tiempo o en el espacio, cuyo cumplimiento simultáneo es imposible. Existen variedades de elementos como la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el lugar, la voluntad, la sede del tribunal juzgador. Estos elementos son los que van a determinar los vínculos que esta última pueda tener con los diversos ordenamientos jurídicos. A estos elementos se les denomina elementos de conexión o puntos de conexión. En virtud de lo antes mencionado, entonces podemos decir que los conflictos de leyes surgen cuando existen puntos de conexión que vinculan una relación jurídica determinada con las normas jurídicas de dos o más estados. En este mismo orden de ideas, cabría preguntarse entonces, ¿qué es la ley personal? Esta ley hace referencia al sistema jurídico que, según la norma de conflicto aplicable, determina la existencia y desarrollo de las instituciones que configuran la situación de un individuo como sujeto de derecho. Es decir, es el ordenamiento jurídico con el que se determinará el estado y la capacidad de una persona, con la finalidad de conocer qué derechos le asisten y cómo deben ejercerse. Para entender la problemática de los conflictos de leyes y las normas de conflicto, ¿sí?, es importante saber qué es la norma de conflicto. Y la norma de conflicto es aquella norma de derecho internacional privado que para la regulación de la situación privada internacional va a determinar de entre los distintos ordenamientos vinculados con el supuesto cuál de ellos debe regular dicha situación suscitada. Es por ello que entre los elementos que componen la norma de conflicto deben aparecer siempre la referencia a una institución o categoría jurídica específicamente señalada, tales como el Estado, la capacidad de las personas, la herencia, la forma de los actos o las obligaciones convencionales, la indicación del elemento de conexión que éste va a servir para conectar esta institución o categoría jurídica con un determinado ordenamiento jurídico, como puede ser la ley del lugar de ejecución del acto, la de celebración del contrato, la ley del domicilio o de la nacionalidad. Ley de Derecho Internacional Privado. Esta ley dedica todo el capítulo 2 a lo que es la regulación del domicilio, el cual adquiere gran importancia al ser adoptado como factor de conexión personal. Se incluye una calificación autónoma del mismo considerado en forma general. De acuerdo con esta disposición, el domicilio de una persona está determinado por el territorio del estado donde tiene su residencia habitual, según lo tipifica el artículo 11 de esta ley. Asimismo, se califica una serie de domicilios especiales: domicilio de la mujer casada, según el artículo 12 de la misma ley, de los menores e incapaces, según el artículo 13, y de los funcionarios públicos, según el artículo 14 de la ley antes mencionadas. Estas calificaciones antes mencionadas resultan de gran importancia en la medida que garantizan la correcta interpretación del nuevo factor de conexión y, por consiguiente, su adecuada aplicación. Por último, esta ley establece el alcance de estas calificaciones, las cuales se aplican en todos los casos en que el domicilio constituye un medio para determinar el derecho o la jurisdicción aplicable, según el artículo 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Por último, es imprescindible destacar que el capítulo 3, titulado de las personas, contiene una norma que somete la existencia, estado y capacidad de las personas al derecho de su domicilio, según lo tipificado en el artículo 16. Con esta norma se abandona la nacionalidad como factor de conexión personal, el cual está divorciado de la realidad venezolana, para adoptar un factor de conexión mucho más adecuado a las necesidades de los países
americano. Buenos días, mi nombre es Ayrin Mararaque y a continuación la disyuntiva de la nacionalidad. Henry Batifoll define la nacionalidad como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. Por su parte, un jurista francés se refiere a la nacionalidad como la calidad de una persona en razón al nexo político y jurídico que le une a la población constitutiva de un Estado. Es por su parte que el último autor define que el Estado otorga la nacionalidad, el individuo la recibe y es ahí donde nace el nexo de la nacionalidad con el Estado. Asimismo, la nacionalidad la otorga un Estado en el sentido internacional, es decir, es soberano y autónomo. De ahí que puede establecer de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtener su nacionalidad. Batifoll recuerda que esa unilateralidad y discrecionalidad debe ser ejercida por un Estado, sabedor de que es una parte de la comunidad internacional, por lo que la reglamentación o preceptos no deben provocar conflictos de nacionalidad. En este mismo orden de ideas, a través de la Sociedad de las Naciones, en 1930 declararon que todo individuo debe poseer una nacionalidad y no debe poseer más de una. Ambos principios fueron recogidos por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, expedida en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Entre las dos guerras mundiales y la segunda posguerra, el problema era la apatridia, es decir, las personas que se habían quedado sin nacionalidad y por lo tanto representaban un problema que era necesario resolver. Es por esto que nacen estos dos principios en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como mencioné anteriormente. En nuestra Carta Magna establece en el capítulo 2 de la nacionalidad y de la ciudadanía, sección primera de la nacionalidad, desde el artículo 32 hasta el 42, tipifica de que todo venezolano tiene derecho a obtener su nacionalidad. Es por esto que debemos identificar lo que es una nacionalidad originaria y una nacionalidad adquirida. En nuestro país se concluye que por solo el hecho de nacer en territorio venezolano, se adquiere la nacionalidad originaria y no puede ser revocada sino por un acto voluntario de la persona, y esta se podrá recuperar por los requisitos que cumpla con los requisitos que establece nuestra Constitución. Mi nombre es Keinis Marque. Continuando con la exponencia, encontramos el domicilio fundamentado en las leyes personales. El estudio de las leyes personales elegida por la Ley de Derecho Internacional Privado consagra la nacionalidad como una ley personal y del mismo modo se inclina hacia la ley del domicilio. Para el autor, Segia establece el domicilio como un ánimo de permanecer en un determinado país en el cual va a compartir su nacionalidad en un lugar o domicilio con los residentes de dicho país. Históricamente, el domicilio es el punto de conexión de la doctrina estatutaria, en el cual hace referencia al artículo 3 del Código de Napoleón, en el cual por primera vez regula el estatus personal en los franceses que se hallan en el extranjero mediante el recurso de sus leyes nacionales. El criterio del domicilio permanece en los países anglosajones e hispanoamericanos. Desde el punto de vista, cada nación establece una conexión de una a la otra, es decir, a la hora de tomar una decisión de un sistema, toman diferentes puntos de vista. Un claro ejemplo, los pueblos en donde existen inmigrantes prefieren las leyes del domicilio, mientras que en los pueblos donde existe la producción y hay emigrantes prefieren las leyes nacionales, es decir, cada país va a escoger la ley que mejor sea a su conveniencia. Para terminar parte de la exponencia, se encuentra el punto referente a Venezuela en cuanto a la influencia del artículo 3 del Código de Napoleón. Con el transcurrir de los años tuvo evoluciones, fracasos, rechazos y demás factores que fueron influyendo a mediados de la época. En la actualidad, en el Código Civil permanecen diferentes leyes que tratan sobre las leyes personales. Está la de la nacionalidad, el domicilio, las cuales se pueden destacar
dentro del artículo 9, 26 y 27 del Código Civil. Muchas gracias. Quien les habla, Mayri Angulo. El derecho en general tiene como finalidad velar por los intereses individuales, propios, colectivos y de terceros, y estos deben de estar sometidos a las leyes establecidas en el lugar de su residencia. El sistema jurídico determina la existencia y desarrollo de las instituciones que configuran la situación del individuo como sujeto de derecho. Es decir, es el ordenamiento jurídico el que determina el estado y la capacidad de una persona con la finalidad de que éste conozca los derechos que lo asisten y cómo deben de ejercerlo. La doctrina sostiene que la capacidad jurídica es la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. En esta institución se distinguen dos categorías: la capacidad de goce, que es el legal o jurídica, y la capacidad de obrar, ejercicio o de hecho. El Código Civil venezolano, en el artículo 18, establece que es mayor de edad aquel que haya cumplido 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de vida civil, es decir, que adquiere la capacidad en general, con excepciones establecidas en disposiciones especiales. En la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, en su artículo 16, establece que la existencia, el estado y la capacidad de la persona se rigen por el derecho de su domicilio. El cambio de domicilio no restringe a la capacidad adquirida. En Venezuela no producirán efecto las limitaciones a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. Para finalizar, en el artículo 26 del Código Civil venezolano establece que las personas extranjeras en Venezuela gozan de los mismos derechos civiles que los venezolanos, con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide que se apliquen las leyes extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas en los casos autorizados por el derecho internacional privado. Mi nombre es Yesisbeli Arellano y ahora abordaremos el punto sobre el Estado civil y la capacidad en derecho comparado. El derecho comparado es el que se encarga de estudiar, analizar e identificar las diferencias y similitudes que existen en los diversos sistemas jurídicos. Mientras tanto, el derecho internacional privado es el que se encarga de determinar cuál es la norma más conveniente a aplicar en casos de extranjería. A través de este código se establece que cada Estado está en el derecho de reconocer o no matrimonios o divorcios. Digamos que se le brinda cierta autonomía a cada Estado para poder decidir sobre estos actos en materia civil. El código plantea que los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados que suscriben este convenio, aun cuando se encuentren en otro territorio, gozan de los mismos derechos civiles que los nacionales. Mismo se establece que la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones que establece este mismo código o las leyes locales. Al Estado civil, cada persona individualmente debe cumplir con los requisitos que establece su propia legislación. A través de este código se establece que cada Estado está en el derecho de reconocer o no matrimonios o divorcios. Digamos que se le brinda cierta autonomía a cada Estado para poder decidir sobre estos actos en materia civil. El Estado civil o de capacidad, el derecho internacional privado tiene como finalidad buscar la armonía jurídica entre los Estados y sus diferentes legislaciones. Para concluir la investigación realizada, podemos mencionar que el problema de los conflictos de leyes consiste en la determinación del derecho aplicable para resolver la relación jurídica en la cual existe por lo menos un elemento extraño. Estos elementos son precisamente los que determinan un conflicto entre dos o más soberanías legislativas. En este mismo orden de ideas, los llamados puntos de conexión en el derecho internacional privado
hace referencia a las circunstancias de todo tipo, ya sea nacionalidad o lugar de situación de una cosa, que se tienen en cuenta para valorar cuál de ellas es la más representativa dentro de una relación jurídica y determinar la aplicación de las normas de un país u otro. Respecto a los problemas de competencia judicial, derecho de la nacionalidad, estado civil, capacidad y estudio de la condición jurídica de los extranjeros y demás circunstancias que puedan suscitar un conflicto de leyes. Como hemos comprendido anteriormente, existen diversas clases de conflictos de leyes, así como diversas formas de solucionarlo. Es importante destacar que a lo largo de la historia se han desarrollado temas como el domicilio y la nacionalidad. En cuanto a la nacionalidad, podemos definir: al identificar la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida, se concluye que solo por el hecho de nacer en territorio de Venezuela se adquiere la nacionalidad originaria y no puede ser revocada sino por un acto voluntario de la persona y podrá recuperarla cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, como la nacionalidad adquirida es la que se adquiere un individuo posterior a su nacimiento mediante la carta de naturalización al contraer matrimonio con un venezolano, esta nacionalidad puede ser revocada mediante sentencia judicial y podrá recuperarla cumpliendo con los requisitos establecidos en la citada Constitución. Al comparar la Constitución de 1961 con la Constitución de Venezuela de 1999 en lo que respecta a la existencia de un trato igualitario entre los venezolanos por nacimiento y los venezolanos por naturalización, se pudo establecer que en cuanto a los requisitos establecidos para obtener la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida, las citadas constituciones consagran lo mismo. En cuanto al domicilio, es importante destacar que ha existido un punto de conexión entre las doctrinas, lo cual lo señala el artículo 3 del Código Napoleón, en cual regula por primera vez el estatuto personal de los franceses. Es de allí donde inicia con el tema de los extranjeros mediante el recurso de las leyes nacionales, de tal manera que cada nación tiene un sistema diferente al otro, en el cual busca el lado positivo del domicilio, es decir, aquellos estados en donde reciben muchos inmigrantes se basan en las leyes del domicilio, mientras que los estados emigrantes prefieren las leyes nacionales. Y finalmente, en cuanto a la capacidad y el estado civil, el derecho internacional privado señala que estas condiciones se apegarán a la normativa vigente del país donde se celebren los actos, salvo que estos sean contrarios a ley y todos gozan de los mismos tratos, tanto nacionales como extranjeros.